¿Cómo estás? Soy tu amigo, el Pastor Ferdi, y la lección para este sábado lleva por título El sello de Dios y la marca de la bestia, primera parte. Esta semana vamos a analizar dos puntos importantes. Antes de la oración, permíteme compartir contigo. ¿Cuáles son los propósitos de la lección? Explorar los elementos de la última guerra de la tierra, es decir, las características del pueblo de Dios. Y en segundo lugar, la lección de esta semana nos habla acerca de cómo identificar completamente el poder de la bestia del mar de Apocalipsis 13. ¿Qué te parece si oramos para iniciar? Santo y maravilloso Padre, muchas gracias por permitirnos estudiar nuestra lección, prepararnos y cada día estar conectado con el estudio de tu palabra. Guíanos en esta hora y nuestras mentes se conecten contigo para recibir sabiduría del cielo. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Todo este trimestre estamos estudiando los 3 mensajes cósmicos. Aquí tengo mi lección. Nuestro maestro, el pastor Mark Finley, tiene para nosotros una lección realmente importante para nuestro crecimiento espiritual. Quiero mencionar también que la escuela sabática, la lección de escuela sabática es un curso bíblico avanzado para nuestra iglesia y para los miembros de nuestra iglesia adventista del séptimo día. La fe de Jesús y los demás cursos son cursos básicos que enseñamos a quienes todavía no conocen de Dios. Pero nuestra escuela sabática, nuestro folleto de la escuela sabática es un curso avanzado. Por eso es importante que sepamos estudiar, comprendamos cuál es el propósito y podamos crecer en el conocimiento y en la práctica de la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos entonces con lo que estamos teniendo en pantalla. 2 propósitos: explorar los elementos de la última guerra e identificar completamente el poder. Identificamos el poder de la bestia del mar de Apocalipsis 13. Vamos en pantalla. Vamos a repasar algunos puntos importantes por cada día de la lección. ¿Ok? Vamos con el día domingo. El título es Perseverancia firme. ¿Cuál es el pensamiento que nos dejó este día? La obediencia se manifiesta en la correcta aplicación de los mandatos de Dios. No se trata solamente de guardar los mandamientos, sino aplicarlos y guardarlos correctamente, porque no es posible que guardemos el sábado, que estemos guardando el sábado, separemos el sábado, pero estemos enojados, estemos molestos porque mi hermano o mi hermana de iglesia parece incumplir el mandato del sábado. Eso no es guardar los mandamientos de Dios. O me sienta bien y comience a juzgar a los demás por mi estilo de vida, por mi alimentación, porque yo me alimento bien y los demás no. Vamos a entrar en algunos detalles más en este aspecto. Y el segundo punto es, la fe es un producto de las victorias de haber guardado los mandamientos de Dios. La fe es consecuencia del encontrar sentido a los mandatos de Dios. Miren, el texto clave para este día lo hemos tenido en Apocalipsis 14:12. ¿Qué es lo que dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El día de hoy solamente la lección se centró, es decir, el día domingo se centró en la perseverancia, es decir, en la fe, en guardar los mandamientos, ¿ok? Guardar los mandamientos. ¿Qué es guardar los mandamientos? Bueno, guardar los mandamientos es el acto de disfrutar el guardar la ley de Dios. Como mencionábamos en una parte de este comentario, no se trata de dar apariencia. Si tú tienes un estilo de vida saludable, si tú tienes una vida donde el mensaje de la Reforma Pro Salud la estás abrazando y estás en crecimiento, eso significa que estás más preparado para perdonar. Estás con más herramientas para amar. Tienes mayores herramientas para estudiar la Biblia. Eso no te hace superior a los demás, ni te hace juez de los demás. Eso te hace estar más capacitado para recibir una responsabilidad mayor de parte de Dios para rescatar y animar a aquellos que tal vez no lo practican. No somos mejores por guardar el sábado, no somos mejores por no mentir, por no chismosear. Somos mejores cuando amamos guardar la ley de Dios, porque eso nos hace parecer a Jesús. La fe que habla en el tema de hoy es perseverancia firme.
Esta perseverancia es producto de haber practicado y haber hallado resultados en guardar la palabra de Dios. Y el más grande resultado que tú tienes al guardar la palabra de Dios es que eres más feliz. Porque la gente cuando te mira feliz y ve porque es que guardas, como consecuencia de que guardas la ley de Dios, entonces ellos van a querer conocer al mismo Dios. No te olvides de esto. Guardar la ley de Dios es enamorarte de Dios, es querer hacer su voluntad, no para ser mejor que los demás, sino sencillamente para que tú encuentres un sentido a tu vida, obedecer a Dios. Obedecer es el todo del hombre. Obedecer debe ser nuestra alegría. Miren a David escribiendo más de 100 salmos, resaltando la ley de Dios. Él amaba la ley de Dios, él amaba obedecer a Dios. Y en esta hora yo te invito a que tú obedezcas, ames el obedecer, al hacer la voluntad de Dios, aunque no quieras, aunque te cueste trabajo. Vivamos por la fe, porque la consecuencia de amar la ley de Dios es creer en Dios, es confiar en Dios. ¿Por qué? Porque la ley te da felicidad, te hace la vida más grata. Tienes un pedacito de cielo. No te hace gruñón porque los demás no lo guardan. No, eso no es guardar la ley. Tengamos esto en mente, porque la lección va a la siguiente parte. No solamente es el guardar los mandamientos de Dios, sino tener la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? La lección del día lunes nos describe bajo el título La lucha cósmica. ¿Qué hemos encontrado en este día? Que aunque aparentemente Jesús fue abandonado, Él se mantuvo firme. Digo aparentemente porque Jesús presentó unas palabras en el momento final, antes de su muerte. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios no había abandonado a Jesús. Y eso da pase al siguiente pensamiento. La fe de Jesús es creer en Dios, aunque el diablo se esfuerce, aunque el diablo intente hacernos creer que Dios nos abandonó. Uno de los más grandes engaños del diablo es hacerte creer que Dios no está en la forma como vives, buscando hacer lo correcto, buscando amar a los demás. Una de las maneras en la que el diablo nos ataca es haciéndonos dudar de nuestra fe, de nuestra práctica cristiana. Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. El ser humano te va a fallar, tú mismo te fallarás, mas el justo, por su fe, vivirá. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos tener la fe de Jesús. El diablo se va a esforzar por hacerte creer que tus principios no tienen valor. Es más, que tus principios no valen la pena. O que tus principios traen como consecuencia vacío, los principios que tú extraes de la palabra. Cuando digo tus principios me refiero a los principios que tú practicas y que provienen de la palabra de Dios. Sin embargo, aunque el diablo intentó hacer creer esto a Jesús, él se mantuvo firme, porque los buenos momentos, la buena aplicación, la felicidad que proviene de guardar la palabra de Dios, te prepara para el tiempo final. Por eso, el diablo te hará dudar de la palabra de Dios. Y aunque tú creas que Dios te abandonó, Él jamás te abandonó. Porque será un pensamiento que el diablo constantemente colocará en tu vida. Porque Él quiere que te apartes de Dios. Y si tú te apartas de Dios, Él tiene la batalla ganada y probablemente la guerra. No dejemos ese espacio. Vamos a lo siguiente, vamos al segundo pensamiento de nuestra lección. Ahora la lección, nuestro maestro, el pastor Mark Finley, ahora va a comenzar a identificar a la bestia de Apocalipsis 13. ¿Quién es esta bestia? Bueno, cosechamos lo que sembramos. Aquí tengo mi lección, estoy guiándome de mi lección. Y vamos a encontrar en el resumen del día martes, número 1, primero el engaño. Y luego el uso de la fuerza como estrategia. La bestia de Apocalipsis 13 utiliza el engaño. Utiliza esta sutil herramienta para tener a la mayor cantidad de personas. Y luego, cuando tiene a la mayoría, ejerce presión, ejerce fuerza para obligar. ¿Obligar a qué? Ahora responderemos a esta pregunta. La mayoría engañada cree que el engaño es la verdad y actúa a través de este medio.
Cuando el enemigo intente engañar y logre engañar a la mayor cantidad de personas, esto traerá como consecuencia la búsqueda incesante de borrar todo rastro de la presencia de un Dios creador. Y ahí es donde tú y yo y la iglesia juega un papel importante. Nuestra presencia, nuestra adoración en sábado, y eso lo vamos a ver más adelante, demuestra la existencia de un Dios. Por eso la vida cristiana, conversaba con un amigo, no se trata de ganar o perder, no, se trata de mantenerse. Porque si tú eres un adorador del sábado, eso significa que existe un Dios creador. El simple hecho que tú adores en sábado manifiesta al enemigo de Dios que hay gente que cree en el Dios verdadero, y esto es sumamente importante. Por eso es que el engaño y luego la fuerza traerá consigo el objetivo de eliminar. ¿A quién va a eliminar? Aquellos quienes dan fe y manifiestan la presencia del Creador. Apocalipsis 13:15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Interesante, la lección nos describe sanciones económicas, no podrán comprar ni vender, pero finalmente atrapará a la mayoría. ¿Para qué? Para que haga matar. ¿A quién? A los que nieguen la existencia de un Dios, aceptando al Dios falso. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Estamos ya en el día miércoles. ¿Qué pensamiento nos dejó los que siguen al Cordero? Bueno, hay una descripción de lo que el poder trae consigo y la herencia que envía. Por ejemplo, ¿cómo podríamos resumir? El Imperio Romano heredó al imperio moral, es decir, el imperio político, al imperio religioso, ese deseo de conquista y dominio. Parece que estuviéramos hablando de Pinky Cerebro, pero existe ese deseo de conquista y dominio. No es una cosa loca. Hoy existe luchas por conquistar y tener poder, por dominar. Ya no son guerras. Ahora se utilizan otras herramientas. Pero ¿qué también encontramos? Que la herencia de poder también es herencia de intención. No solamente se heredó el poder, no solamente se heredó el poder que se recibió, sino también ese deseo de dominar a todo el mundo. Apocalipsis 13:15 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta herida mortal fue sanada. Por eso es que la población toda se maravilló. ¿Por qué? Porque este poder que parecía muerto no está muerto, sigue vivo. Ahora, del otro lado está quienes siguen al Cordero. Quienes siguen al Cordero manifiestan la presencia de un Dios todopoderoso, quienes no se mantendrán neutrales, quien su propia vida dará gala de la existencia del único Dios verdadero. En contraste con este poder que une, se encontrará aquellos quienes siguen al Cordero, aquellos quienes se elevan al Cordero y aquellos que hacen que su vida sea una manifestación de que Jesús es el vencedor. Cuán importante es saber guardar correctamente los mandamientos de Dios. Cuán importante es saber cuidar en nuestra vida el guiar nuestro corazón con el correcto cuidado y aplicación de los mandamientos de Dios. Finalmente, nosotros terminamos la semana, el día jueves ya el estudio, porque lo que tenemos el día viernes son solo pensamientos importantes. Es Jesús nuestro único mediador. Aquí encontramos el concepto del anticristo. ¿Cuál es el concepto del anticristo? Bueno, el concepto del anticristo no es el que está en contra de Cristo, sino que por el contexto y por todo lo manifestado, tanto por Pablo, por Pedro y por Juan en el Apocalipsis, hallamos que el mejor concepto es alguien que está en lugar de alguien que usurpa el lugar. Por eso
El concepto del anticristo tiene una mejor definición si usamos en lugar de Cristo en vez de en contra de Cristo. Juan capítulo 10, 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. ¿Cuál es la definición de blasfemia? Que tú siendo tú siendo hombre, te haces pasar por Dios. Y agregado a esto, encontramos también en el libro de Lucas, capítulo 5, 18 al 26, que querían apedrear a Jesús por el derecho que se tenía de perdonar pecados. Esa era la molestia cuando le dijo a la persona minusválida que se levante porque sus pecados eran perdonados. Dos características, dos pretensiones del cual hablaron de Jesús, pero también pretensiones que alguien más las usurpó. Ya te has dado cuenta que el ataque de la bestia de Apocalipsis capítulo 13 es querer perdonar los pecados a través de actos, a través de actividades, a través de una salvación, a través de las obras, y tratar de estar en el lugar de Dios, ser infalible. Es increíble que hoy en día tengamos esta manifestación. Quiero compartir con ustedes el estudio semanal. Tenemos dos grandes objetivos. Los elementos de la última guerra. ¿Cuáles son los elementos de la última guerra? Los que tienen la paciencia, los que guardan los mandamientos de Jesús y tienen la fe de Jesús. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y la segunda parte, identificar a la bestia de Apocalipsis, lo hemos tenido martes, miércoles y jueves, describiendo qué es lo que hizo, de dónde provino y qué pecados está cometiendo. Quiero señalar unos puntos importantes. Miren, el propósito de Satanás ha sido destruir la ley de Dios. Satanás ha incorporado errores en la fe de los que profesan creer en las Escrituras. El propósito es confundir para desviar la mirada. El propósito es llamar la atención. Pongo un ejemplo claro. Una mujer de bien, una mujer de mal. La mujer de mal se viste atractivamente, se manifiesta de manera muy sensual para llamar la atención, mientras que la mujer de bien o el hombre de bien se mantienen firmes a sus principios. Una distracción que él quiere colocar a ti, que quiere colocarme a mí, con el único propósito de desviar nuestra mirada. Por eso se ha esforzado tanto de eliminar la ley de Dios. Pero la parte final que yo quiero resaltar en esta semana es: la observancia del sábado es la declaración universal de la innegable existencia de un Dios creador, y eso no le gusta a Satanás. El que tú guardes el sábado, el que tú tengas a bien el separar tu día, el sábado, separarlo de manera muy especial, trae como consecuencia, como decía un poquito atrás, que se manifieste Dios. ¿Cómo así? El simple hecho de que tú guardes el sábado haces entender al universo entero que Dios es el Dios de la Biblia y a quien en la tierra se le celebra, se le bendice, se le alaba y se le reconoce como creador, no al diablo. Por eso el sábado es un monumento en el que tú y yo describimos la presencia de Dios. ¿Cuán importante es este punto? ¿Cuán necesario es entender este punto? Por eso tú y yo estamos llamados no solamente a guardar el sábado, sino a saber por qué lo guardamos. Y cuando entendemos que guardamos el sábado, porque Dios es Dios, Dios es nuestro creador, y porque el guardarlo levanta un monumento, levantamos las piedras como hacía Abraham, levantamos el altar cada sábado al guardarlo, levantamos el altar y adoramos a nuestro creador. Pero cuando agarramos el celular, entramos a Twitter, entramos a Facebook en sábado, cuando criticamos a nuestros hermanos, cuando llegamos enojados, molestos porque peleamos con el esposo, con la esposa, con los hijos, llegamos tarde porque no hicimos previsión, ese monumento no se levanta.
Y el diablo sabe que aunque podemos guardar el sábado y hacer preparativos, el tener un espíritu incorrecto puede lastimar nuestra adoración. Vamos a interpretar el texto bíblico central que se encuentra en Juan 17:17. Dice así. Ahí está mal el texto bíblico. Vamos a pedir aquí, vamos a leerlo aquí. Apocalipsis 7:2 y 3. Entonces vi volar a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Qué hemos entendido esta semana? El sello del Dios vivo es guardar los mandamientos de Dios. La paciencia de los santos es guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Guardar los mandamientos, no de manera externa. Aplicarlos, abrazar los mandatos, entender que esos mandamientos nos hacen feliz. Y cuando nos hacen feliz, decir a los demás que sí valen los mandamientos, sí sirven y que pueden ser felices. Y esa es nuestra lucha. Nuestra lucha no es quién guarda bien o quién lo guarda mal. No. Es que se enamoren de la palabra maravillosa de nuestro Dios. ¿Cuál es el otro punto? La fe de Jesús. El diablo se encargará de hacerte dudar de Dios, de hacerte dudar del sábado, de los diezmos y las ofrendas. Se encargará de hacerte dudar de amar a una sola mujer, amar a un solo hombre. Te hará creer que la vida que llevamos es aburrida, pero no. La vida que tenemos es maravillosa porque guardamos los mandamientos de Dios. Intentará destruir ese concepto. Por eso el texto bíblico nos dice, el sello del Dios vivo para aquellos quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa que el enemigo de Dios está siendo limitado hoy. Y hoy que tú y yo tenemos oportunidad, no podemos dejar pasar la oportunidad de adorar a nuestro Dios. No podemos dejar pasar la oportunidad de adorar a nuestro Creador. ¿Sabes por qué? Porque la única manera en la que tú y yo vamos a ser más que vencedores es amando la palabra de nuestro Dios. Y cuando uno ama, lo cumple, porque sabe que te hace bien. Sabes que será lo mejor para ti. Pero está allí la estrategia del diablo. La estrategia del enemigo de Dios está allí. Está bien organizado para que cuando estos ángeles se retiren, se ejecute la parte final. La pregunta de reflexión en esta hora es, ¿tú estás preparado para recibir el sello de nuestro Dios? ¿Tú estás encaminándote para recibir el sello de nuestro Dios? Yo quiero compartir que nuestro pedido de oración debe ser, sí, Señor, ayúdanos a recibir tu sello. ¿Y cuál es ese sello? En el contexto de hoy, sabemos que el sello es el Espíritu Santo, es el sábado. En el contexto del estudio de hoy es el sello de Dios, guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, esa fe que no muere. Aunque pareciera ser que el cielo nos abandone, esa fe no muere. Jesús nos lo demostró y tú y yo tenemos que pasar por ese momento de vacío, por ese desierto en el que aparentemente el cielo nos abandone, pero jamás nos abandonará porque estará allí siempre el Espíritu Santo. ¿Qué te parece si oramos? Oramos para que Dios nos ayude a entender, nos ayude a comprender y sobre todo que el Espíritu Santo nos ayude a amar la palabra de Dios. No hay nada más maravilloso, reconocemos en la vida de David, que amar la palabra de Dios. Vamos a orar. Santo y maravilloso Padre que estás en el cielo, muchas gracias porque nos amas, nos cuidas, nos proteges, pero sobre todo eres tú quien nos llama para ser siervos fieles. Ayúdanos, por favor, acompáñanos, por favor, para dirigirnos hacia donde tú estás. Te pedimos puedas transformar nuestros corazones para amar tu palabra, no para usarla en contra de los demás, sino para amarla y entender
que trae buenos resultados el obedecerte. Ayúdanos a experimentar esto en nuestra vida propia, para que con ese entusiasmo salgamos a predicar tu verdad, porque tu verdad da vida y vida en abundancia. Gracias en esta hora por tu amor, por tu compañía. Dirígenos con bien y que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de tu nombre. En el dulce y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús oramos. Amén. No te olvides de suscribirte y compartir este repaso de la lección con quienes lo necesitan. Recuerda que si tú le pones like, esto ayudará a que el video pueda llegar a más personas dentro de tu círculo de amigos quienes están conectados contigo. Así que nos despedimos hasta la próxima semana, seguros de que vamos a tener un tema complementario, o sea, vamos a continuar el sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte, en el que vamos a aprender muchas cosas más. El Señor te bendiga, y si tú eres maestro, este video ha sido especialmente para ti. Nos vemos hasta la próxima semana estudiando nuestra lección de Escuela Sabática. Chao, chao.